Hola, yo soy Claudia Ridolfi y soy la profesora responsable de la materia y después ya pronto nos vamos a conocer personalmente. Bueno, en este momento, en este video, voy a hablar de la unidad 1, de la parte de definición de números complejos y operaciones. Ustedes en el nivel medio seguramente que han tenido esta ecuación para resolver en algún momento. X al cuadrado más 1 igual a 0. Esto quiere decir que X, que numerito real elevado al cuadrado más 1 me da 0. Es como decir que numerito real me da menos 1. ¿Sí? Y bueno, sabemos que eso no tiene solución en los números reales. Ningún número real al cuadrado me da menos 1. Bien. Sin embargo, esto tiene solución en los números complejos, que es lo que vamos a ver en esta unidad. Al final de la unidad vamos a ver la solución de esta ecuación y de muchas otras ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se define? Entonces, de aquí surge que se define como número imaginario, y se le pone la i por imaginario, al número tal que i al cuadrado me da menos 1. Es decir, sabemos que ningún número real puede darme al cuadrado menos 1, pero vamos a inventar, se define un número tal que al cuadrado me dé menos 1, perdón, acá, me dé menos 1. Y eso se llama número imaginario. Número imaginario, ¿no? Y se define como número complejo, número complejo, y se va a denotar con Z, W y así, el número que tiene la forma A más B, I, donde I es el número imaginario que acabamos de definir, y A y B son números reales. Son números reales, ¿sí? Entonces, A se llama parte imaginaria. Parte real, perdón. Parte real, ¿sí? Y B se llama parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, todo número complejo tiene esta forma. A más B, I, es decir, un numerito real más otro numerito real por I. Vamos a ver ahora la representación de los números complejos. ¿Sí? Este eje es el eje real. Y vamos a llamar al eje perpendicular como eje imaginario. ¿Sí? Si consideramos la unidad en los números reales, ¿cuál es la unidad? El 1. Y la unidad en los números imaginarios va a ser el i, que denotamos como número imaginario. Esa es la unidad en este eje. Entonces, ¿cómo vamos a representar este número acá? Va a ser A de la parte real, o sea que A es en el eje real, es A. Entonces, contamos, por ejemplo, que acá esté A. Supongamos que ahí esté A, ¿sí? Y B en la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, que acá esté B. Y el punto en el plano que tiene coordenadas A, B, es el número complejo z igual a A más B, I. Es decir, siempre tenemos que mirar la coordenada real y la coordenada imaginaria, ¿sí? Esa es la representación de un número complejo. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el eje de coordenadas. Por ejemplo, el número 3. Bueno, ¿el número 3 es un complejo? Sí. ¿Qué forma va a tener ese número complejo? Va a tener 3 más 0i. Es 3 en la coordenada real y 0 en la coordenada imaginaria. ¿Sí? Por ejemplo, el número, acá está el 2 y acá está el 1. Este numerito, ¿cómo va a ser? Este numerito va a ser z igual a 2, que es la parte real, más i, porque es 1 por i. ¿Sí? 2 más i. Por ejemplo, este puntito que
que ahí sea 4. ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese puntito ahí? ¿Cómo lo represento? Eso lo represento como 0 de la coordenada X, de la coordenada real, más ¿cuántas unidades de la coordenada imaginaria? 4, más 4i. Es decir, esto es el complejo 4i. ¿Sí? Así, por ejemplo, acá menos 5i tenemos. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, un numerito por acá, que por ejemplo tenga acá menos 3 y acá tenga menos 2. ¿Cómo se va a denotar ese número complejo? Va a ser z igual a la coordenada real, ¿cuál es? Menos 3. Y la coordenada imaginaria es menos 2. Y así sucesivamente. Se representan todos los puntos del plano, se representan como un número complejo. Cada uno es un número complejo. Bien. Bueno, ahí escribí un poco las propiedades para que no se haga tan largo el video. Bien, entonces, en los números complejos se puede operar de manera muy parecida que los números reales. Hasta hay inverso, o sea, vamos a ver todas las operaciones que podemos hacer y son muy parecidas a la estructura de operaciones que los números reales. Bien, bueno, hay una propiedad importante que ahora no nos damos cuenta, pero ustedes la van a tener que utilizar mucho, es que dos complejos son iguales si nosotros miramos la representación. Acá tenemos B y acá tenemos A. Acá tenemos el complejo. Cuando otro número complejo del plano es igual a este, evidentemente, si tiene que ser igual, tiene que coincidir en el mismo lugar, ¿sí? Porque si ya tenemos acá, es otro punto distinto. Entonces vamos a considerar que es igual cuando tiene la misma coordenada real y la misma coordenada imaginaria. Es decir, este complejo igual a este si las coordenadas reales son iguales y las coordenadas imaginarias son iguales, ¿sí? Este sí solo sí significa que si pasa esto, entonces pasa esto, y que si pasa esto, entonces pasa esto. Es un entonces ida y vuelta. Eso es un sí solo sí. Bien, eso es para identificar la igualdad. Vamos a ver cómo se puede operar, ¿sí? Bueno, vamos a ver la operación de un número complejo por un numerito real. Este producto es un numerito real, diferente a esta multiplicación que es un complejo por un complejo. Acá es un complejo por un numerito real. ¿Qué me dice? Que distribuyo con respecto a la parte imaginaria y la parte real el numerito, el K, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 2 por 3 más 4i, ¿cómo me queda? Esto es un numerito real por un complejo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice que cómo tengo que operar? Distribuyo. Es 2 por 3, 6, más 2 por 4, 8i. Eso es lo que me dice. Así se opera esto. Gráficamente, ¿qué es? Si yo tengo 2 por este numerito, es como que hago 2 veces esto. O sea, es como que hago 2 veces este, ¿sí? Me va a dar algo así. Miren, lo podemos ver. Es el doble de esto. Esa es la operación que hace gráficamente, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se suma dos complejos? ¿Sí? Si yo tengo dos complejos, este y uno acá, ¿cómo se va a sumar? Se van a sumar, por un lado, sus coordenadas reales, ¿sí? Y en la parte imaginaria se van a sumar sus coordenadas imaginarias, ¿sí? Por ejemplo, 3 más 2i más 1 más 4i. Aquí es igual. Se va a sumar su parte real con la parte real, o sea que me va a quedar 4, más la parte imaginaria con la parte imaginaria. 4, 5, 6. Me queda 6i. ¿Sí? Y bueno, gráficamente, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo sumo z más w, es como que sumo las partes reales y las partes imaginarias. Me va a quedar algo como por acá. Bueno, después vamos a ver cómo me queda gráficamente. También se puede restar, ¿sí? Por ejemplo, si acá en lugar de sumar resto, ¿qué me dice de la resta?
me dice que resto la parte real y resto la parte imaginaria. O sea, me va a quedar 3 menos 1, que es 2, más la parte imaginaria. 2 menos 4. 2 menos 4 me queda menos 2. Más menos 2i. ¿Y esto cómo me queda? 2 menos 2i. Ese es el número complejo. Bien. Eso con respecto a la suma y la resta. ¿Qué es lo que puede? Como hay suma y resta entre todos los complejos, entonces, ¿habrá algún complejo que si yo le sume no me sume nada? O sea, A más algo me va a quedar el A más BI más algo me va a quedar A más BI. Y bueno, para que no le sume nada, ¿cómo tiene que ser el C? A más algo me tiene que quedar el A, o sea que el C tiene que ser 0. Y el B más algo me tiene que quedar el B, entonces A más 0, ¿sí? Es decir, 0, el 0 en los complejos me va a quedar 0 más 0i, se denota así. Y entonces si yo sumo A, vamos a hacerlo con un ejemplo, 2 más 3i más 0 más 0i, me va a quedar ¿a quién? 2 más 3i, porque sumo y me queda ahí. Bien, lo mismo si resto. Y también, ¿quién será el opuesto? Es decir, 2 más 3i. Esto tiene que ver con las operaciones. Más, ¿qué numerito me queda? 0. Este vector más qué vector me tiene como resultante el 0. ¿Sí? 0 más 0i. Bien, 2 más ¿cuánto me queda 0? Menos 2. 3 más ¿cuánto me queda 0? Menos 3. Entonces, el opuesto es este. Es el opuesto de cada una de las coordenadas. Es decir, de este z me va a quedar por acá el opuesto. ¿Sí? Gráficamente. Bien, eso con respecto a las operaciones suma y resta. Vamos a ver la multiplicación. ¿Por qué me queda esta formulita, esta multiplicación? Cuando uno la practica mucho, se memoriza esta formulita, pero si no nos acordamos de cómo es la multiplicación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se obtiene esta formulita? Haciendo distributiva, ¿no? Entonces me queda el complejo A más BI por el complejo C más DI. Queremos ver, esto es un producto entre dos complejos, no es lo mismo que esta multiplicación. Es un complejo por otro, ¿sí? Bien. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, hago distributivo y me queda A por C más A por DI. Y hago acá distributiva y me va a quedar BI por C más BI por DI. Es decir, I por I es I al cuadrado, ¿no? Bien, I al cuadrado habíamos dicho que era menos 1. O sea que este numerito me va a quedar un numerito real y esto me va a quedar un numerito real. Y esto me va a quedar un número imaginario y esto me va a quedar un número imaginario. Entonces, junto la parte real con la parte real y la parte imaginaria. Y me va a quedar A por C menos B por D más I por A por D más B por C. ¿Sí? O sea, siendo distributiva, obtenemos esta formulita. Bien. Bueno, entonces habíamos visto hasta la multiplicación, ¿sí? Entonces ya con suma, resta y multiplicación ya vemos que tiene una estructura, podemos operar igual que en los números reales, es decir, hay opuestos, puedo resolver ecuaciones, ¿no? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, en los números reales, x más 3 igual a 0, pasa para allá con restando, ¿qué quiere decir? Que x es igual a menos 3. No es que tiene patitas, sino que existe lo opuesto, ¿sí? Entonces, como en los complejos existe lo opuesto, también puedo decir z más 3 más i. Z más i es igual a 0, o sea que ese i
puede pasar restando. Z es igual a menos I. Es decir, eso se puede operar gracias a que hay suma y resta, ¿sí? De ahí que hay opuesto y lo que explicamos. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros tenemos una ecuación? Por ejemplo, en los numeritos reales tenemos una ecuación 3 por x igual a 1. ¿Y qué hacemos? Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Pero es porque tiene patitas? No, en realidad lo que hacemos es 1/3 a cada miembro, ¿sí? Entonces para eso tiene que estar el inverso de esto. Esa operación también la podemos hacer en los complejos. Es decir, ¿hay inverso en los complejos? Recién vimos lo que es multiplicar un número por otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Z tengo que encontrar por el inverso, me tiene que dar 1. Así como en los números reales, 3 por el inverso me da 1. En los complejos existe el inverso si me resuelve esto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿existe el inverso? Tenemos definida la multiplicación. ¿Existe el inverso? Si existe el inverso, ya podemos resolver cualquier ecuación igual que la resolvíamos con los números reales. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante todas las operaciones. Bien, entonces la pregunta es, ¿existe el inverso de un complejo cualquiera? Para responder eso, primero vamos a tener que ver la definición de conjugado. El conjugado de un complejo es otro complejo denotado así, con esta rayita arriba, y del complejo A más BI, el conjugado de A menos BI. Vamos a ver geométricamente qué significa. Si nosotros tenemos el complejo Z igual a A más BI, esto es A y esto es B. ¿Sí? Entonces veamos el complejo A menos BI. Esto es menos B. El complejo A menos BI es ese puntito. O sea que este es el conjugado de este complejo. Es decir, que vemos que el conjugado es el reflejado de Z. Z conjugado es el reflejo con respecto a este eje. Es como si esto fuera un espejito y se refleja acá. ¿Sí? Ese es el reflejado, es el conjugado de ese Z. ¿Sí? Eso geométricamente. Vamos a ver propiedades que cumplen los números conjugados, o sea, los complejos conjugados. Si Z está en los reales, entonces el conjugado es igual a Z. Es decir, si yo el Z está por acá, es un numerito real, el reflejo va a ser el mismo, es decir, es igual que su conjugado. ¿Sí? Bueno, me dice, dado cualquier complejo, el conjugado del conjugado es el mismo Z, es decir, yo tengo un Z, lo conjugo, me vuelvo acá, lo conjugo de vuelta y me vuelvo al Z, porque es el reflejado, ¿se entiende? Esto es geométricamente, pero hay que demostrarlo. Esto se lo voy a dejar como ejercicio en el práctico que demuestren estas propiedades, ¿sí? Pero es fácil, es calculando por definición, ¿sí? Bueno, la otra propiedad es que al sumar dos complejos y lo conjugo es lo mismo que al sumar los conjugados. Lo mismo en la multiplicación. Al multiplicar dos complejos y lo conjugo es igual que multiplicar los conjugados, ¿sí? Y esta es un poquito más, esta la vamos a utilizar durante toda la unidad. El producto de Z por su conjugado es un número real, y no es un número real cualquiera, es A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Si nosotros observamos, ¿quién es A al cuadrado más B al cuadrado? Esto es A y esto es B, ¿no? ¿Sí? Porque esto es B y esto es A, ¿sí? Esto es B y esto es A, si este es el Z. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado es el cuadrado de este segmento. A ese segmento que une el complejo con el origen lo vamos a llamar módulo de Z. ¿Sí? Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado es igual al módulo al cuadrado. Así vamos a llamar, ¿sí? Entonces, Z por su conjugado es el módulo al cuadrado. Esta propiedad la vamos a utilizar mucho y sobre todo en demostraciones. Por último, ya estamos en condiciones de identificar el inverso. El inverso, lo que nos preguntábamos. ¿Existe el inverso de cualquier complejo? Sí, existe. Y entonces vamos a ver cómo es que nos damos cuenta. Voy a demostrar esta propiedad. Esta es la propiedad. El inverso existe y tiene esta forma.
A sobre A al cuadrado más B al cuadrado menos BI. Es decir, el conjugado sobre el módulo al cuadrado. Ahora voy a demostrar por qué es esta propiedad. Porque estas son más sencillas, salen más sencillas, pero esta es más compleja. O sea, que exista el inverso quiere decir que z por el inverso me da la unidad. ¿Sí? Si existe, se va a cumplir esa igualdad. Entonces, multiplico por conjugado a ambos miembros, ¿sí? Y entonces, y acá tengo z por el conjugado, habíamos visto por esta propiedad que era el módulo al cuadrado. ¿Sí? Esto es el módulo al cuadrado por la propiedad 5. Y acá z por 1 es z conjugado. Z conjugado por 1 es z conjugado. Esto es un numerito real. Puede pasar dividiendo. Entonces, z a lo menos 1 es z conjugado dividido z al cuadrado. ¿Sí? Bien, y ahí obtenemos esta formulita que es la propiedad 6. Bien, eso es una demostración. Esto se llama demostrar una propiedad. Así que quiero que demuestren esta, pero son más sencillas. Esta es ir a la definición de conjugada nada más. Bien. Entonces, ya sabiendo que existe el inverso, que existen todas estas operaciones y existen esto, entonces nosotros podemos despejar cualquier ecuación. Por ejemplo, hago y por z más 2 igual a 0. Yo tengo que poder despejar esto. Por ejemplo, este 2 pasa restando y este y pasa dividiendo. ¿Sí? O sea que voy a poner y z es igual a menos 2 por y a la menos 1. ¿Sí? Y hay que buscar entonces cuál es la inversa de esta. ¿Se entiende? Pero así es. Entonces ya encontré un complejo para el cual esto tiene solución. Es decir, las ecuaciones con coeficientes complejos tienen solución. Bien. Bueno, por último vamos a ver la última propiedad, que es la del cociente. Bueno, o el cociente entre un complejo y otro es como decir z por el inverso de w. Y el inverso de w ya sabemos que es el conjugado, esto me queda z por el conjugado dividido el w al módulo al cuadrado. Y ahora sí, ya sabemos lo que es multiplicar un complejo con otro, por esta propiedad, voy a multiplicar z con el complejo y dividido el módulo al cuadrado. Esto es el módulo al cuadrado de w y este es el producto de multiplicar z por el conjugado de w. Entonces, de ahí surge la, digamos, la propiedad del cociente. Bien.